Sosa, abogado postulante en el área laboral y de seguridad social desde 1990, socio del despacho Cervantes Quijano S.C., representante patronal ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, desde 2007, regidor independiente dentro del 22º Ayuntamiento de Tijuana desde el 2016 y secretario arbitral de la delegación en Tijuana de la Procuraduría Federal del Consumidor. Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California y estudios de diplomado en Derecho Laboral en la misma, así como diplomado de Liderazgo Empresarial en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior y estudios de Derecho Comercial en la Universidad de San Diego, California. Fue presidente del Centro Empresarial de Tijuana, coordinador de la Comisión Nacional de Asuntos Fronterizos y consejero nacional de Coparmex. Fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, AC, sección Baja California, y fue coordinador de la Política de Desarrollo Empresarial por el municipio de Tijuana, Baja California, en 2009. Actualmente es coordinador de la Comisión de Seguridad Pública del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana. En el ámbito académico, maestro de las materias de Derecho Laboral e Inversiones Extranjeras de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, licenciado. Pasaremos también de una vez a presentar a los dos expositores del día de hoy para poderlos tener así el beneplácito de escucharlos. El día de hoy también nos acompaña Ignacio Avilés Bustillos. Él es abogado, consultor y representante de múltiples empresas de la región, especialista en Derecho Constitucional, Laboral y Procesal. Socio de la firma de abogados de Hoyos y Avilés S.C., con operaciones en la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Los Cabos y Ciudad Juárez. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California y estudios de posgrado en materia constitucional y amparo en el Instituto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obtuvo el grado de maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Fue presidente de Coparmex Mexicali en el año 2009 y 2010, con quien sigue participando como presidente de la Comisión Laboral. En el ámbito académico, ha sido profesor titular de la materia de Relaciones Laborales en los programas de maestría del CETIS Universidad y actualmente es profesor titular de la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías Individuales en la carrera de Licenciatura de Derecho de la misma universidad. Bienvenido, licenciado Ignacio. Le cedo el micrófono y un beneplácito tener a los dos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Creo, ¿quieres que ponga la presentación, Roberto? Sí, sí, por favor. Sí, ok, ahí voy, ¿no? Mientras... Muy bien, pues muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Primero agradecer y reconocer el liderazgo de nuestro presidente Javier, gracias por la invitación, gracias por tu liderazgo, nuestro flamante presidente, y empezando como debe ser, ¿no? Con cursos de capacitación para los miembros de la NADE de Baja California. Y como siempre saludo con mucho gusto a gente que conozco hace muchos años, amigos todos, y particularmente a Nacho Avilés, que me distingue con su amistad hace muchos años, y pues me encanta trabajar con él en estos y otros temas, ¿no? El tema del outsourcing, el tema de la subcontratación es un tema que nos ha traído preocupados últimamente. Vamos a tratar en media hora, 40 minutos, compartir con ustedes algunas reflexiones y dejar un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, Nacho, por favor. Básicamente, nada más hacer referencia a los antecedentes de la reforma. México forma parte del Pacto Internacional de los Derechos Humanos de la ONU, forma parte de la OIT. La OIT acaba de cumplir como 104, 105 años. La OIT no es nueva, la OIT es una organización internacional de cual derivan todos los derechos laborales, vacaciones, el pago de prima dominical, el pago de vacaciones, derecho de las mujeres, derecho de las trabajadores domésticas, derechos de los indígenas, etcétera, etcétera. Vienen derivados precisamente de acuerdos internacionales en materia del trabajo por parte de la OIT. Habrá que recordar que la OIT es el brazo laboral de la ONU, ¿verdad? La ONU se crea en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en San Francisco, y para ese entonces la OIT ya tenía más de 30 años de haberse constituido. O sea, de ese tamaño es esa institución, ¿no? Algunos que quieren mandar al diablo a las instituciones, pues esta no, ¿verdad? Esta no se puede mandar al diablo, ¿verdad? ¿Por qué viene también la reforma? Una realidad mexicana. Hay esquemas fiscales simulados o evasivos, todos los conocemos.
Javier por ahí comentaba en la plática un poquito informal, pero creo que era interesante conocer que hay esquemas fiscales simulados que todos los conocemos, ¿no? Que si la cooperativa, que si asimilable el salario, que si te pago a través del sindicato, que si te pago a través de alimentos, etcétera, 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 ¿no? Eran esquemas figurados y simulados que desafortunadamente caían en prácticas abusivas, ¿no? Donde un trabajador estaba inscrito con un salario mínimo, con un salario, a veces ni siquiera estaba inscrito en el Seguro Social, y era un trabajador que no estaba dentro del concepto de la dignidad. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo maneja un concepto muy interesante, que es una traducción precisamente de un acuerdo internacional de la OIT, donde habla del trabajo digno, ¿no? ¿En qué consiste el trabajo digno? Bueno, para mí el trabajo digno también tiene que ver con el hecho de que tenga seguridad social, que tenga un fondo de retiro, que tenga acceso a un crédito de Infonavit, que tenga acceso a hospitalización en su familia, etcétera, que son los derechos mínimos, de los trabajadores mexicanos. La Secretaría del Trabajo, la famosa a Luisa María Alcalde, dice que derivado de una serie de inspecciones que realizó la Secretaría del Trabajo en el 2019 y el 2020, le informan de una serie de violaciones a los derechos de los trabajadores. Posteriormente viene el COVID-19, se dan de baja más de 1 millón de trabajadores, bueno, no más de como 800, cerca de 900,000 trabajadores, y la mayoría de esos trabajadores, según la Secretaría del Trabajo, vienen derivados de este tipo de esquemas de subcontratación o de outsourcing. Basado en todo esto, la Secretaría del Trabajo determina y resuelve aplicar o implementar la reforma en materia de outsourcing. Es una reforma que venía desde el 2019, que en el 2020 tuvo un impasse por el tema de la pandemia. Sin embargo, desde el 2019 ya sentíamos que venía por ahí con el famoso senador Gómez Urrutia, ¿no? El flamante senador Minero. Bueno, viene la reforma, ese es el antecedente de la reforma, y me gustaría empezar por el principio. Esta reforma es una reforma recaudatoria, no es una reforma laboral en el sentido estricto. De hecho, solamente se reforman 7 artículos de la Ley Federal del Trabajo, se derogan algunos otros. Sin embargo, es una reforma recaudatoria porque lo único que busca es que las arcas nacionales, que seguramente no están muy adecuadas ahora, se incrementen. Y la reforma impacta definitivamente el sistema de contratación hacia el futuro. Entonces, bajo esos dos conceptos tenemos que visualizar, y nosotros como abogados de empresa, apoyar, sugerir a nuestros clientes las mejores opiniones para que ellos tomen al final una decisión de negocio, ¿verdad? Nosotros como abogados de empresa damos una opinión, hacemos una sugerencia y le corresponde ya al empresario tomar una decisión de negocios, ¿verdad? Adelante, Nacho, por favor. No me voy a detener en esto. Todos sabemos que el Diario Oficial de la Federación, el 23 de abril de este año, publica la reforma a esas 6 leyes. La única ley laboral es la ley del Federal del Trabajo, y las demás tienen que ver con ley de Seguro Social, Infonavit, Código Fiscal, Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, los cuales son temas que un poquito más adelante un servidor va a comentar. Entonces, adelante, Nacho, por favor. Muy bien, adelante, Nacho. Ok, bien, gracias, Roberto. También para mí siempre es un gusto compartir el foro con mi amigo Roberto Quijano Tito, para todos los que lo estimamos y para los que no también, porque la gente lo conoce más como Tito que como Roberto, pero igual, de una u otra manera, buen tipo. Roberto, siempre es un gusto y un honor compartir contigo las opiniones y entrar. Esta tarde el tema se llama precisiones en materia de outsourcing, y se pensó en llamarlo así porque no se trata de venir a recitar el contenido de la reforma. Todos ustedes son abogados y eso ustedes ya lo han visto seguramente, ya han escuchado en distintos foros. Y entonces lo que quisimos más que nada en esta charla es venir a hacer algunas precisiones, algunas en las que se han encontrado discrepancias de criterios, y algo otras que requerimos nosotros aportar nuestra opinión para precisar algunas cuestiones que creemos que están quedando confusas. Como otra vez sucedió, no solo en la reforma del 2012, es una reforma imprecisa que invita a la incertidumbre jurídica,
y que trata de arreglar un tema que en realidad lo va a desarreglar. Solo que ahora con el garrote en la mano y golpeando a las empresas que de por sí ya están muy golpeadas, no solo por las emergencias sanitarias, sino por los embates de todo tipo. No quiero decir del poder público, pero bueno, ustedes ya lo pensaron. Como bien dice el licenciado Quijano, la reforma se publicó el 23, modificó diversas legislaciones. Esta tarde nos vamos a centrar en la legislación de la Ley Federal del Trabajo y en algunas cuestiones de seguridad social. Las implicaciones fiscales relacionados con la ley de impuesto sobre la renta, la ley de IVA, se las dejaremos en su momento a la Comisión Fiscal, que seguramente tendrá más cosas que aportar para nosotros. Y evidentemente la reforma relacionada con las leyes reglamentarias del apartado B del artículo 123 constitucional, que también fueron objeto de reforma, también las dejaremos de lado por no aplicar directamente a las empresas, que es nuestro objeto de discusión y análisis. Entonces nos centraremos en precisaremos algunas cosas. Primero, vamos a hablar de la entrada en vigor del decreto. Esto ha generado muchas confusiones. Yo he oído en distintos foros y me sorprende la capacidad que a veces tenemos de encontrar una interpretación que nos beneficie a todos. Y como buenos mexicanos, siempre pateamos el bote hacia adelante y le buscamos la interpretación para que nos permita tener esa actitud que pues no siempre es acorde con el sistema de seguridad jurídica que requerimos para nuestros asesorados, para nuestros representados. Y es que la reforma es muy clara, dice en el primero transitorio, entra en vigor al día siguiente de su publicación. Ya Roberto dijo, fue publicado el 23, entra en vigor el 24. Y hace dos excepciones. Dice, salvo lo dispuesto en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º y 8º transitorios, es decir, por lo que respecta a la reforma al Código Fiscal, a la ley del impuesto sobre la renta y a la ley del IVA, entrará en vigor a partir del 1 de agosto, y por lo que respecta pues, a las leyes reglamentarias del apartado del 123 hasta el ejercicio fiscal del 2022, digo. Como yo soy el obligado ahí, pues pateo el bote hasta el año que entra, ¿no? Clásico. Pero visto así estaría muy fácil de entender, ¿no? O sea, estaríamos, pues claro, pues ahí está muy claro el transitorio. El problema entra cuando la vacatio legis empieza a confundirse derivado de esta actitud que hemos tenido ya como tradición legislativa en México de prorrogar las obligaciones que deberían de haber entrado juntamente con la ley. Dice, hay varios plazos que se despliegan, ¿no? Primero, el tema de 30 días que tendrá la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para publicar las reglas conforme a las cuales se va a tener que hacer el registro de las empresas que sí tendrían posibilidad jurídica de brindar servicios especializados o de obra especializada con ciertos requisitos que ahorita vamos a comentar. O bien, dentro de los 90 días, dice otra disposición, a partir de que entre en vigor la reforma. Y entonces, como esos reglamentos no se han publicado y como respecto a la ley del Seguro Social establece otro término para que las empresas patrones puedan hacer su registro, las que no tenían, y el tema de lo de la clase, que ya adelantaba un poco Roberto, la gente ha agarrado como que tenemos 90 días para empezar a cumplir con estas disposiciones. La verdad es que nuestra opinión es muy clara respecto a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, que están en los primeros 3 artículos del decreto, primero, segundo y tercero, entraron en vigor ya el 24 de enero. Y las obligaciones se despliegan a partir desde ese mismo día, desde ya. ¿Por qué? ¿Por qué esta confusión? Porque de acuerdo con lo que están viendo en su pantalla, tenemos que considerar 2 supuestos para generar la obligatoriedad de la aplicación de la vigencia. El primero es el supuesto simple, la regla general. Se prohíbe la subcontratación. Punto. Está prohibida. Luego entonces,
consideren que las empresas que están usando el esquema de subcontratación y que no se justifica por su carácter especializado, por obra especializada, mantenerlo, están obligados a darle reversa. Y esa obligación ya está desde el 24, ya entró en vigor. Los plazos de los 90 días, de los 30 días, son las reglas para obtener los registros, pero esas reglas de los registros solo se aplican para las excepciones de la subcontratación. O sea, que por excepción se va a permitir únicamente prestar los servicios de subcontratación especializadas, de servicios especializados, a las empresas que obtengan el registro como tal. Y les impone un requisito, no solo del registro, sino nada más de que estén alineadas al objeto social de la empresa contratista, pero también que no esté relacionada con el objeto social de la contratante, porque si la actividad especializada, que se dice especializada, se coloca dentro del objeto social de la contratante, pues entonces no podría tener el carácter de especializado. Entonces volvemos. La regla general, la que no se permite la subcontratación, las empresas que han estado usando este esquema y que necesitan darle reversa ya. El plazo no hay tal, ya entró en vigor a partir del 24 de enero, salvo que no tuvieran registro y que pues tuvieran que tramitar el registro patronal, ¿no? Y pues ojalá lo obtengan rápido, porque si les llega una inspección y ven que están usando el esquema en este momento, esa es mi opinión, podrían empezar la aplicación de las multas, ¿no? Antes de pasar al tema de la solidaridad, les quiero compartir mi opinión, y obviamente se vale disentir. El objetivo de esto es intercambiar y ampliar las dudas o aclararlas respecto de la naturaleza jurídica que en relación con la subcontratación especializada permitida tiene la figura jurídica del registro. No confundir con la naturaleza jurídica declarativa que normalmente en el sistema jurídico mexicano tiene el registro de una persona moral la verdad de las cosas es que en este caso el registro es un elemento esencial del contrato. Produce la nulidad absoluta, no solamente la relativa. La falta del registro de la empresa contratista provoca la nulidad absoluta del contrato, porque así expresamente lo dice el artículo 13, el nuevo artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. Para que haya subcontratación de servicios especializados, se requiere que la empresa contratista obtenga el registro y celebrar el contrato por escrito, expresando una serie de requisitos. Pudiera una empresa que sin tener el registro celebrar el contrato, y aunque tuviera el carácter especializado, la subcontratación no podría surtir los efectos requeridos por la Ley Federal del Trabajo, porque la ley prohibitivamente establece que la falta de registro hará que la autoridad tenga por no justificada la contratación. ¿Esto qué arrojaría? No solo la imposición de agresivas multas, sino que se considera a la beneficiaria del servicio como patrón directo, y evidentemente pues todas las consecuencias inherentes. Aunque la contratista hubiera estado cumpliendo con los pagos de salarios y todas las obligaciones derivadas de la ley de trabajo, si la autoridad detecta que no obtuvo el registro, por solo su hecho, debe considerar como inexistente el contrato y declarar patrón directo a la contratante, es decir, a la beneficiaria de los servicios, con todo lo que ello implica. ¿Qué implica? Primero, que los pagos que hubiera hecho a la contratista pues no pueden ser deducibles fiscalmente, porque alineado con la reforma fiscal así lo establece, pero además, pues todo lo relativo al PTU, a las condiciones de trabajo que hubieran estado dando sus trabajadores directos y no subcontratados, pues vendrían a beneficiarle a estos que estaban bajo el esquema
de un contrato de subcontratación especializada con una empresa que no obtuvo el registro previamente a la celebración del contrato. Y para obtener este registro, pues se requieren ciertos requisitos que la ley va a establecer. Entonces, es importante considerar que la figura jurídica del registro que exige la ley para la subcontratación de servicios especializados o horas especializadas es un elemento esencial del contrato y produce una nulidad absoluta. ¿Por qué no relativa? Porque no es convalidable. Aunque la empresa contratista cumpla con todas sus obligaciones, la autoridad lo podrá declarar inexistente porque expresamente dice que para que sea considerada como una subcontratación permitida, se requiere forzosamente de que la empresa contratista esté registrada. ¿Correcto? No sé, Tito, ¿qué opinas al respecto? Sí, sí, indudablemente ahí hay un tema de un requisito previo, ¿no? Tanto la ley de la Ley Federal de Trabajo como la Ley de Impuestos de la Renta está condicionando a la prestación del servicio a la obtención de esa autorización por parte de la Secretaría del Trabajo, y cuando nos vamos precisamente a cómo obtener esa autorización por parte de la Secretaría del Trabajo, hay unos lineamientos que aparecieron esta semana que luego los bajaron, pero estimamos que no va a ser nada fácil, ¿eh? Y independientemente de la consecuencia de carácter comercial o de negocios que está comentando Nacho, viene el tema fiscal que adelante lo comentaremos. Y ojo, porque usar ese esquema sin eso pues se puede considerarse un delito fiscal y el riesgo no es menor. Suponiendo que la subcontratación esté permitida, se cumpla con el registro, se haga un contrato por escrito, se esté cumpliendo con las obligaciones de presentar los informes que más adelantito nos vamos a referir, y esté el contrato operando. ¿Qué pasa si el contratista deja de cumplir con sus obligaciones derivadas de la ley del trabajo? Por la consecuencia de la obligación solidaria, ¿no? La obligación solidaria de la empresa contratante, de la empresa beneficiaria de la prestación de servicios. Y esto no es nuevo, esto ya venía, ya estaba en la ley del Seguro Social. Lo que hace ahora la reforma es invertir. Antes sí se permitía la subcontratación y imponía como requisito lo de la subcontratación especializada. Ahora hace una inversión y dice lo niego en su totalidad, o sea, lo prohíbo y solo por excepción lo permito. Pero si tu empresa contratista, aunque esté permitida, no cumples con tus obligaciones, de toda mente solidaria. Y yo ahí hablaría un paréntesis. Siempre he sostenido que en realidad no se trata de una obligación solidaria, probablemente se trate de una obligación subsidiaria. ¿Por qué? Porque la solidaridad es para el caso de que la empresa contratista no cumpla con sus obligaciones. Luego, entonces, para que me sea exigible, primero requiere que haya una declaración de que la contratista incumplió con sus obligaciones, no, y para que entonces me sea exigible a mí. Y eso no se llama solidaridad, se llama subsidiariedad. Y claro que la ley lo maneja como solidaridad y la interpretación que se ha dado es que se puede exigir indistintamente. Pero ojo, le pone una condición para que se lo pueda exigir el contratante que previamente se declare que la otra incumplió, ¿no? Esa es una mera opinión y solamente precisando como el tema de esta charla ha anunciado, ¿no? Aparte de la obligación solidaria, se exige que el contrato deba constar por escrito. Es una formalidad. La verdad no hay ninguna consecuencia respecto a la existencia del contrato que no se observe. Creo que el riesgo que puede haber, aunque no esté expresa, es que en ese contrato se tiene que justificar el carácter especializado que esté alineado con el objeto, pero no hay una consecuencia expresa en la ley respecto de la inexistencia o no del contrato. Claro, por supuesto, no tener un esquema bajo este tipo, si tener el contrato, pues por lo menos generaría la imposición de multas, ¿no? Hay que poner en ese contrato, pues, precisamente el objeto y el número de trabajadores que se destinarán a participar en los servicios especializados o en la ejecución de la obra especializada, ¿no? Hay una disposición
que se acogió, que se adicionó al artículo 41 de la Ley del Trabajo como el tercer párrafo. Ojo con esta disposición. Esto creo yo que ha generado la confusión de algunos operadores de nóminas, etcétera, para decir que tiene 90 días para empezar a dar cumplimiento con la ley, cuando en realidad este plazo se exponencia solo para el caso de que la sustitución patronal se puede hacer sin la necesidad de transmisión de bienes. El tercer párrafo del artículo 41 que se adicionó y que ya está en vigor a partir del 24 de abril, dice que para hacer la sustitución, para que opere la sustitución es necesario la transmisión de los bienes objeto de la explotación de la empresa o establecimiento, de la sustituida a la sustituta. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay transmisión de bienes, no va a haber sustitución patronal. Esto que se abrió la ley, alguien por ahí comentó de, bueno, es que eso siempre ha existido porque la Corte ya había informado. No, yo digo, lo que la Corte dijo en su momento era que cuando había una transmisión de bienes, era evidente que se operaba una sustitución patronal. ¿Por qué? Porque el patrimonio de la unidad económica, fuente del empleo, responde de las obligaciones relacionadas con las relaciones de los trabajadores, perdón el pleonasmo. Pero visto a la inversa, no quería decir que pudiera haber una sustitución patronal sin necesidad de aportar bienes. ¿Por qué? Bastaría con que una empresa acoja a todos, se hiciera una sustitución, se les notificara, se aceptara su antigüedad para que la sustitución se diera de pleno derecho. No había ninguna exigencia en la ley de que necesariamente tendría que haber una aportación de unos a otros. Claro, permanecían en el mismo establecimiento, evidentemente, pero no es un requisito sine qua non, o no era. Ahora, a partir de la reforma, con la adición del tercer párrafo al 41, se dice que para que haya sustitución patronal tiene que haber una transmisión de bienes. Pero en el cuarto transitorio del decreto de reforma se dice: dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de esta reforma, se podrá hacer la sustitución sin necesidad de hacer la transmisión de bienes. Luego entonces, transcurridos los 90 días, las empresas que se quedaron colgadas y no pudieron hacer la sustitución, para cumplir con la ley, tendrían que transmitir los bienes para que hubiera una sustitución. Y este plazo es evidente que concurre el 22 de julio, no porque el plazo está expresado en días naturales en el cuarto transitorio y dice a partir de la entrada en vigor. Si la reforma a la Ley Federal del Trabajo entró en vigor el 24 de abril mismo, el 90º día se cumple el 22 de julio. ¿Por qué? Porque en mayo tiene 31 días, ¿no? Y entonces el plazo no se cumple el 23, sino el 22. Ojo, no confiarse con el conteo de este término y no confiarse con que este plazo se va a contar a partir de que salgan las reglas para hacer el registro, porque ese registro tiene que ver para justificar la subcontratación de servicios especializados. Este plazo es para hacer la sustitución de la subcontratación que hasta antes de entrar en vigor de la reforma no se justifica, se mantenía pero no se justificaba. Entonces, aquellos servicios subcontratados no especializados que no se justifiquen como la reforma tienen que darse reversa, tienen que pasar los trabajadores a la empresa contratante, a la beneficiaria del servicio, y para hacerlo sin transmisión de bienes tiene que hacerse dentro de este plazo de 90 días y para ello nada importa si la Secretaría del Trabajo crea reglas o no de cómo hacerlo. Ya tendría que hacerse así, ¿no? En ese tema, Nacho, sí me gustaría comentar algo. Si quieres, regresa a la filmina. No, claro, sí, adelante. Mira, aquí hay un tema bien interesante que es el tema de que si bien es cierto que la ley nos está obligando a que haya una sustitución patronal, también no nos está negando el derecho y busca obviamente que prevalezcan los derechos de los trabajadores, antigüedad, condiciones de trabajo, puestos, salario, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la intención del legislativo. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo no nos prohíbe el terminar una relación de trabajo, ¿verdad? Y que empiece una nueva relación de trabajo, obviamente reconociendo lo mismo, antigüedades, etcétera, etcétera.
¿Por qué se está considerando esa posibilidad? Porque hace rato comentábamos la clasificación de grado de riesgo de la empresa, ¿verdad? Si el grado de riesgo en que esté clasificado un trabajador es más alto, ¿verdad? ¿Para qué yo lo recibo? Hago una sustitución patronal, ¿verdad? Cuando el grado de riesgo en la empresa en la cual estoy recibiendo es más bajo, ¿verdad? Yo prefiero dar de baja esa relación de trabajo y lo contrato al día siguiente, reconociendo antigüedad y todo lo demás. O sea, yo creo que ahí sí sería una decisión muy interesante de negocio, en el sentido de decir, me conviene la sustitución patronal o me conviene dar por terminada la relación, lo recibo al día siguiente con las mismas condiciones, porque me beneficia en el tema del grado de riesgo ante el Seguro Social y evidentemente el pago de cuotas obrero-patronales. Qué bueno que trajiste este tema a colación. Tenía pensado plantearlo. Se me estaba escapando y quisiera incluso el comentario ampliarlo, Tito, en el sentido de que lo que la ley prohíbe es la subcontratación que no está, o sea, en general, salvo la especializada. Por lo tanto, la que no está permitida no necesariamente tiene que haber una sustitución. O sea, la ley no prohíbe en que voluntariamente las partes tienen un acuerdo para finiquitar la relación de trabajo. Si ustedes pueden dar por terminado el contrato de subcontratación y culminar con la relación jurídica que se tenía con la contratista y dejar que la contratista indemnice a los trabajadores por la conclusión de relación de trabajo. Claro, estará la posibilidad de que ellos demanden la reinstalación cuando no se justifique el pago de la indemnización, todo esto, pero es posible usar otros esquemas para realizar el traspaso de los trabajadores a la contratante. Exacto, exacto. Uno de ellos es la subcontratación, pero igual pueden hacer un convenio de terminación, pagarle a su prima de antigüedad, como parte de la negociación, finiquitar la relación de trabajo con la contratista y iniciar una nueva relación de trabajo con la nueva. No se pierde ningún derecho porque ustedes están liquidando la antigüedad y la relación de trabajo anterior y están iniciando una nueva con la contratante, ya deja de todo el vicio. Entonces, tomar en cuenta que se pueden usar otros esquemas alternativos. Finalmente, lo que se trata es que si no se justifica la subcontratación, no se debe usar. Y la forma en que se vaya a dar solución puede ser de distintas maneras, como bien lo anota Roberto, ¿no? También en la reforma tomar en cuenta que se anunció como muy platillo unos días antes o semanas antes de la publicación del decreto, que el sector productivo y los trabajadores y el gobierno ya habían llegado a un acuerdo para llevar adelante la reforma relacionada con la subcontratación. Y lo que se dijo es, vamos a topar la participación de las utilidades al importe de 3 meses de salario. Esto no lo dijeron así, pero en realidad es una moneda de cambio que el gobierno dijo, ok, yo lo que quiero es que evitar la simulación para que no le dejes de pagar al trabajador lo que le debería corresponder en una relación de trabajo directa, ¿no?, con el beneficiario. Si tú estás usando la figura de la subcontratación para evadir el pago del PTU, bueno, acéptala, conforme viene la convención, vamos llegando a un acuerdo y lo que hago es acotar la responsabilidad, ponerle un tope de hasta de 3 meses. Esto fue de alguna manera consensuado, finalmente la reforma ya venía y esto parece ser como que fuera una concesión del gobierno de ponerle un tope al PTU. No olvidemos que independientemente de la adición a la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que habla del tope de 3 meses o bien el promedio de las utilidades percibidas en los últimos 3 años, lo que más beneficia al trabajador, indubio pro operario, no olvidemos que finalmente la participación de las utilidades que las empresas beneficiarias y productivas de los servicios evitaban compartir a los trabajadores estaba determinada con un porcentaje emitido por la Comisión de los Salarios del PTU, por la Comisión Mixta del PTU.
Actualmente, hace muchos años, se ha determinado que es el reparto de un 10%. Eso sí, eso no ha cambiado. Lo que se hizo es del 10% de utilidad de tu renta gravable, o sea, el 10% de utilidad en los términos del impuesto sobre la renta, tienes que repartir el 10% de su utilidad a tus trabajadores. Y ahora lo nuevo es que dice, ok, pero le voy a poner un tope. Si ese 10% te alcanza para pagarle más de 3 meses de salario por cada trabajador que participa en las utilidades, bueno, entonces será hasta 3 meses para cada uno. Ese tope ya de alguna manera se preveía para las personas que generaban ingresos únicamente por la actividad, por ejemplo, de un médico que cobraba honorarios y los empleados que tenían su consultorio, la utilidad que se generaba en el ejercicio fiscal pudiera estar acotada a un mes de salario, como ya lo establecía desde antes de la reforma del trabajo. Bueno, pues ahora se pone un tope general, no nada más particular, o al de sus rentas, o no me acuerdo cómo dice otras de las fracciones del 127, ¿no? Pues finalmente lo que se hizo ya es ahora poner un nuevo tope, pero ahora generalizado, y aunque el 10% sea más de la suma de los 3 meses de salario de todos los trabajadores que deben participar en las utilidades, ese será el tope. Claro, si en los últimos 3 años hubo una utilidad más allá de los 3 meses de salario para cada trabajador, pues entonces deberán repartir hasta el tope que hubiera generado el anterior reparto. Y yo digo, pues, si no hubo reparto el año pasado porque esa empresa no tenía empleados, ¿cómo debemos interpretar esta disposición? Y ha habido grandes dudas al respecto. No sé, Tito, si quieras abonar algo al respecto. Sí, el gobierno federal cacareó mucho el tema del PTU. Sin embargo, el PTU, como dice Nacho, no se modifica. Las bases siguen siendo las mismas. Es el 10% de la base gravable. Se divide en 2 bolsas, ¿no? Una de acuerdo a los salarios, otra de acuerdo a la antigüedad de los trabajadores, con un tope del 20% con el salario base más alto para los de confianza. No participan directores, gerentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, la modificación sí tiene, como dice Nacho, una dedicatoria muy particular en aquellos casos de algunas empresas donde el PTU sí pudiera significar una cantidad importante. Me refiero, por ejemplo, a las empresas financieras. Las empresas financieras tienen utilidades muy, muy grandes, ¿verdad? Donde se van a ver forzados, y me gustaría ver qué van a hacer a repartir utilidades, pues ahora sí que multimillonarias, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? Seguramente lo saben ustedes, hay bancos como Santander y como BBVA Bancomer que su principal negocio es México, ¿no? Su principal centro de utilidades es México. Entonces van a tener que repartir un número importante de utilidades. Hay otro giro de empresas que también van a tener una complejidad importante y son las empresas inmobiliarias. Aquellas empresas inmobiliarias que sobre todo las industriales que venden inmuebles y tienen una utilidad fiscal bastante jugosa, importante, y al final, pues bueno, van a repartir sus utilidades y las inmobiliarias tienen 3, 4, 5 empleados nada más, no tienen el gran número de empleados. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas inmobiliarias? Para eso estamos los abogados corporativos, ¿verdad? Para establecer ahí una estrategia del pago de esas utilidades. También hay otro tipo de empresas, las que tienen, por ejemplo, acuérdense que no podemos nosotros compensar utilidades, pérdidas de años anteriores con utilidades del presente año. Entonces, el tema del PTU no cambia. Sin embargo, aquellos clientes que nosotros podamos ya de una vez ir identificando que tienen un flujo importante de efectivo o que tienen utilidades importantes, esas empresas sí les va a golpear este tema del PTU, a pesar de estar topado a 3 meses, ¿no? Porque finalmente un empleado que tenga un salario decente durante 12 meses, pues recibe que al final va a recibir 3 meses más, ¿verdad? Su salario, viéndolo objetivamente, su salario de 12 meses se va a convertir en un salario de 15 meses, llámese PTU o llámese bono o llámese lo que sea, ¿no? Va a haber un ingreso mayor y las consecuencias que eso tenga en contribuciones, etcétera. Entonces, el tema del PTU, en cuanto al porcentaje, queda igual. Sin embargo, es un problema de flujo para aquellas empresas que tienen utilidades afortunadamente generosas, importantes. A mí me parece que incluso la redacción es un error. Me parece que se debe haber dejado en la fracción octava el tope de los 3 meses de salario licio y llano,
y poner un transitorio que en el primer ejercicio fiscal repartible del PTU a partir de la iniciación de vigencia de esta norma, sí se aplicaría el promedio de los últimos 3 años que más favorezca al trabajador, porque si no, la regla va a seguir permanente y ese no era el objetivo. Siempre vas a traer arrastrando la utilidad del ejercicio anterior y de los 3 anteriores, cuando en realidad lo que se trataba de decir, bueno, le voy a poner 3 meses, pero si el año pasado le habías dado 6, pues el tope serán 6, ¿no? Sí, y no se modificó, Nacho, la regla del PTU, porque aquí dice el promedio más alto, 3 meses o el promedio más alto de los últimos 3 años. En los últimos 3 años pudo haber habido pérdidas. Sin embargo, la misma Ley Federal de Trabajo en su capítulo de PTU dice que tú no puedes tomar pérdidas de ejercicios anteriores. Son temas un poquito relacionados, ¿no? Y el otro tema que a lo mejor valdría la pena también señalar, señores, es que acuérdense que las sociedades que no son mercantiles, sociedades civiles, conforme a la ley de impuesto sobre la renta, solamente están obligadas a pagar 30 días de PTU. Aguas, porque ahí hay ese un es tema. El otro tope que yo me refería, ¿no? Así es, de verdad. Entonces, aquellas empresas que no son sociedades anónimas o que no tienen una actividad mercantil, ¿verdad? Las sociedades civiles, las asociaciones civiles, esas tienen obligación de repartir exclusivamente 30 días de PTU. Bueno, claro, por su naturaleza no son actividades mercantiles y por lo tanto pues no generan esas utilidades, ¿no? Pero las asociaciones civiles no tienen utilidades en realidad, ¿no? Así es. Bueno, para efecto de la ley de impuesto de la renta sí, pero muy bien. Bueno, continuamos tratando de precisar. La reforma exige, pues, que las personas físicas o morales que se vayan a dedicar a dar servicios especializados de subcontratación deben contar con un registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Para obtener dicho registro deben acreditar estar al corriente en el pago de sus obligaciones y cumplimiento fiscales y de seguridad social. Obviamente demostrar que están facultados por el sujeto social para prestar este servicio. Este registro asilatoso debe ser renovado cada 3 años y dentro de esos 3 años incluso tendrán la obligación de presentar un informe cuatrimestral ante el IMSS y ante el Infonavit en los términos que la reforma ya propone, de tal manera que será pues un gran trabajo para los operadores administrativos de este tipo de empresas, que además tendrán la obligación de estar proporcionando información al contratante respecto del cumplimiento de las obligaciones, porque si la contratante no recaba esa información no podrá incluso deducir el pago de los servicios que realiza bajo esta modalidad. La Secretaría del Trabajo, de acuerdo con los transitorios, tiene un plazo de 30 días para expedir las disposiciones de carácter general conforme a las cuales se va a dejar este registro. Ya Roberto comentó que ya estuvo por ahí en un proyecto que ya estaba siendo enfilado. Creemos que en algún momento, no sé si se levantó, si continúa, en algún momento será publicado. Y evidentemente, pues a partir de entonces se exponenciará el plazo para obtener ese registro, ¿no? Ojo, vuelvo a repetir, ese plazo nada tiene que ver con las empresas que estaban usando la subcontratación y que no se justifica por no tener el carácter de especializadas. Esas simple y sencillamente deben dar por terminado el esquema de subcontratación y pasar a su nómina como trabajador directos a la empresa beneficiaria del servicio al contratante. Y para eso ya está en vigor, ya deberían de estarlo haciendo. Caray, aquí se trabó. Espérame. Perdón. Y comentar, pues
cuál es el garrote, cuál es los dientes de esta reforma, ¿no? Ya a partir del 2012 el incumplimiento en materia de las condicionantes o los requisitos para poder tener esquemas de subcontratación ya eran agresivas, pues esa agresividad aumentó. El garrote creció y ahora va a doler más los garrotazos que nos den por tratar de celebrar estas operaciones en forma simulada sin que se justifique legalmente, ¿no? Las multas van a quien realice subcontratación de personal no especializado. Se hará multa acreedor de multas desde 2,000 hasta 50,000 UMAS. Y hay otra multa de 250 a 25,000, creo, UMAS, a quien no observe o no dé cumplimiento de las obligaciones derivadas al que no permita la inspección que pretenda hacer la Secretaría del Trabajo para verificar el cumplimiento de esta y no lo deje realizar la inspección, independientemente de la obligación que tendrá de exhibir la documentación, le impondrán multas que van de 250 a 25,000. No está ahí en la pantalla, en la lámina, pero es otra multa que se establece. Y considerar que esas multas que van de 2,000 a 50,000 veces suma, se podría incluso llegar al criterio que se podría imponer por trabajador afectado, porque en el capítulo de las sanciones, en el 2012 se acogió, y eso no se eliminó, que las multas podrán imponerse por trabajador afectado. Y esto pues implicaría unas multas pues exorbitantes. Ya veremos con los fiscalistas y los constitucionalistas si estas multas no son ruinosas, no son exorbitantes, que pudieran contrariar el principio de legalidad constitucional en materia tributaria, ¿no? O en materia de sanciones que la Constitución establece, ¿no? Y pues estas multas pues ya están vigentes, entraron a partir en vigor del 24 de abril. Tito, creo que valdría la pena hacer una lista, un checklist de las principales obligaciones que se despliegan a partir de lo que hemos estado comentando, para tenerlo un poco más claro, ¿no? Si quieres, Sí. continuar. Gracias Nacho por explicar de manera tan detallada la reforma en sí. Y ahora lo que le corresponde a un servidor es compartir con ustedes cuáles son las principales obligaciones patronales, cuáles son las principales obligaciones que, derivadas de la reforma, nosotros estimamos que todos los patrones deben de cumplir. Bueno, la primera obligación en nuestro concepto es determinar los servicios especializados que requiere la empresa, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? Como la propia ley lo dice, están prohibidos ya la subcontratación de servicios que estén vinculados con la razón social o que estén íntimamente ligados con la actividad preponderante. Entonces, tendremos que revisar objetos sociales de las empresas y poder determinar cuáles son los servicios especializados que requiere la empresa. Segundo, subcontratar como consecuencia únicamente los servicios especializados. Habrá que recordar que la Ley Federal del Trabajo es una ley de interpretación, no es una ley de aplicación estricta como pudiera ser un código fiscal, una ley de impuesto de la renta, una ley del IVA, una ley aduanera. La Ley Federal del Trabajo es de interpretación, ¿verdad? Y cuando la ley nos modifica y nos dice, bueno, que no formen parte de tu objeto social ni de tu actividad preponderante, bueno, ¿qué hacemos con los objetos sociales? Los acotamos o los ampliamos, ¿verdad? Plasmar mediante contrato el objeto de los servicios y número de empleados que participarán, como bien lo comentó Nacho. Ahí viene una de las más importantes obligaciones patronales, es tener un contrato de servicios. Dirán ustedes, bueno, es lógico y es normal. Sí, es lógico, es normal, pero en la revisión que hemos realizado nosotros nos encontramos que hay muchas empresas que hacen órdenes de compra, que mandan un correo electrónico, ¿verdad? Que le mandan por ahí algún tipo de acuerdo electrónico, y yo le contesto, estoy de acuerdo con lo que me mandaste, cuando empiezas a limpiar mi planta industrial, ¿no? No hay un contrato, la ley nos ordena y es muy recomendable tener un contrato de servicios especializados. La otra responsabilidad dice ser responsable solidario del incumplimiento de la obligación de la prestadora. Como lo dice Nacho, mi concepto también es solidario, subsidiario, pero bueno, no vamos a entrar a ese tema. Simple y sencillamente la ley habla que hay una responsabilidad solidaria
tanto del beneficiario como del prestador de servicio. De hecho, esa responsabilidad ya existe en la ley actual. El siguiente punto es que hay que revisar o modificar el objeto social de acuerdo a la normatividad aplicable en el sentido, ¿yo qué hago? Hago televisiones, soy un restaurante, soy un hotel, vendo carros, soy una agencia de publicidad, ¿cuál es mi actividad principal, no? Y cuáles son aquellas actividades accesorias que necesariamente necesito tener para el desarrollo de esa actividad. Ok. El otro punto es, otra de las obligaciones más importantes de los patrones es sustituir patronalmente a sus empleados, ¿verdad? Por ahí el Seguro Social ya emitió algunas circulares, algunas reglas, pero simple y sencillamente está hablando de un procedimiento que ya existe, lo está confirmando o ratificando. Sin embargo, yo pongo por ahí, bueno, hay la posibilidad de dar de baja a los trabajadores. Yo digo que sí, por las razones que ya les había dicho en materia de seguridad social. Y por otro lado, la otra obligación patronal es el pago de la PTU, que ya no voy a abundar porque Nacho lo hizo de manera apropiada. O 3 meses o el promedio de los 3 últimos años, lo que resulte más alto, ¿no? Adelante, por favor. Antes, Tito, si me permite nomás una adelante, presentación, y discúlpame, no, a lo mejor lo vas a precisar. No, adelante. De estas obligaciones que ahorita Roberto narró y precisó, estamos considerando que implícitamente se derivan algunas otras de ellas mismas y pues que obviamente para no hacer una lista larguísima, no les estamos poniendo expresamente. ¿Cuáles son ellas? Evidentemente, si van a prestar servicios especializados a obtener el registro y la empresa contratante recabar las evidencias que se están cumpliendo con el pago de los prestadores de servicios y de lo cumplimiento con los trabajadores, porque si no lo hace así, pues no podrá deducir fiscalmente los pagos que por este concepto haga. ¿Por qué? Porque en las leyes fiscales se establece esa obligación del contribuyente para poder deducir bajo este esquema, ¿no? Adelante, Tito. Sí, no, de hecho, si quieres regresarte, Nacho, de hecho, acuérdense que uno de los artículos eliminados, no me acuerdo si fue el 15A o el 15B, a mí me gustaba mucho esa redacción porque decía, la empresa contratante, en el momento de suscribir el acuerdo, deberá cerciorarse y de manera permanente que el contratista cumple con sus obligaciones de carácter fiscal y habla también de unas cuestiones ambientales, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba esa redacción porque eso le daba la pauta a nuestros clientes a decir al subcontratista, oye, acredítame que estás cubriendo tus obligaciones fiscales y de seguridad social. Eso me parecía una disposición muy interesante porque así nos asegurábamos que este subcontratista tuviera su gente inscrita en el Seguro Social, pagara Infonavit, pagara impuestos sobre la nómina, etcétera. Desaparece esa obligación ahora, ¿verdad? Y habla ahora de simulaciones y cosas así por el estilo que ahorita lo vamos a comentar. Adelante. Pero esa obligación se mete en las leyes fiscales ahora, Tito. Así es. Ahora vienen las leyes fiscales. Muy bien, ¿cómo vamos a definir nosotros o cómo vamos a ayudarle a nuestros clientes a definir qué servicios sí se pueden subcontratar o no? Básicamente, lo que nosotros hemos hecho con nuestros clientes es que estamos determinando cuando menos 3 grupos de empleados que prestan sus servicios dentro de la empresa y que vale la pena ir, ahora sí que de la margarita la tenemos que ir deshogando. Primero, ¿cuáles son los empleados directos, verdad? Que están en producción. Esos empleados directos que están en producción, ya es que sean propios o de terceros, necesariamente los tenemos que incorporar a nuestra nómina. Esos empleados, porque van dentro de nuestro objeto social y de nuestra actividad preponderante, como dice la Ley Federal del Trabajo. Antes, no sé si ustedes se acuerdan, en la ley del seguro, cuando tú te das de alta en el Seguro Social o te das de alta en el SAT o en Hacienda, en aquel entonces, que todavía existe Hacienda, te decían cuál es tu actividad preponderante, ¿verdad? Compañía hotelera del noroeste. Bueno, soy un hotel, ¿verdad? Ah, perfecto, eres un hotel. Prestadora de servicios del noroeste especializados. Bueno, estoy limpieza. Ah, pues ponle limpieza. Entonces, eso determinará tu grado de riesgo. Entonces, primero hay que determinar cuáles son los servicios directos. Segundo, cuáles son los empleados que de manera regular y permanente están dentro de nuestra empresa. Seguridad, mantenimiento, cafetería, el tema ¿cómo se llama? De algunas otras personas que están permanentemente dentro de nuestra empresa, porque van de lunes a domingo, de lunes a sábado, de 9 a 9, de verdad, porque son 24 horas. Hoy hablaba con un cliente y me dice, sí, yo tengo gente, los transportistas, ¿verdad? Un transportista entra todos los días porque yo tengo operaciones las 24 horas. Bueno, le tenemos que ayudar a nuestros clientes a poder determinar
si este segundo grupo ya entra dentro de los especializados y como consecuencia les tenemos que pedir su registro de parte de la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Entonces ahí ya empieza la asesoría de nosotros. Y el tercer grupo es aquellos empleados o visitantes que de manera esporádica ingresan a la empresa, ¿sí? Nosotros cuando vamos a las empresas muchas veces nos topamos con la gente de los agentes aduanales, con los fiscalistas, con los auditores. A veces nos encontramos con la gente que le están dando mantenimiento al aire acondicionado, que le están dando mantenimiento al equipo de cómputo. Entonces, en mi concepto son los tres grupos de gente que están dentro de la empresa, físicamente dentro de la empresa. El primero, no me cabe duda que los debemos de tener ya en nuestra nómina. El segundo, quién sabe, no lo vamos a tener en nuestra nómina, pero ya son servicios especializados y les vamos a requerir su registro ante la Secretaría del Trabajo. Y el tercero, pues yo ahí pondría un signo de interrogación. Valdría la pena hacer una revisión de cada uno de estos proveedores para poder determinar qué tan esporádicamente van. Y en la columna derecha yo les pongo, le vamos a pedir, ahí dice pedir, su registro ante el padrón de la Secretaría del Trabajo. Me llama la atención porque aparecieron las reglitas estas, unas reglas bastante interesantes y que no creo que todo el mundo las vaya a poder cumplir, pero dice la administración y operación del registro de contratistas estará a cargo de la Secretaría del Trabajo a través de la unidad de trabajo digno. Esa unidad de trabajo digno no existe todavía, ¿verdad? Entonces va a ser sumamente complicado que la Secretaría del Trabajo no solamente publique sus reglas, sino que empiece a otorgar registros de empresas especializadas, ¿verdad? Porque si ustedes leen este documento que subió la Secretaría y luego bajó en su punto en su artículo 8, inciso 8, empieza a establecer una serie de requisitos que a mí me parecen bastante difíciles de acreditar, ¿verdad? Pero bueno, necesitamos el requisito de cumplimiento, también lo que decía Nacho en materia fiscal. Aquí se complica un poquito la cosa porque la misma ley dice, yo tengo 20 días hábiles para contestarte a ti, empresa subcontratista especializada, y si no lo hago, procede la positiva ficta. Bueno, habrá que tener mucho cuidado porque ahí vienen derivados dos asuntos. Los auditores nos van a decir, oye, espérame, tú contrataste a Servicios de Limpieza del Noroeste. Servicios de Limpieza del Noroeste no tiene un registro por parte de la Secretaría del Trabajo. Pues no se lo dieron porque operó la positiva ficta de la unidad de trabajo digno, no existe, y son 2, 3 personas ahí laborando que tienen miles y miles de solicitudes y no las van a dar. Bueno, estamos aceptando a ese proveedor que operó la positiva ficta como un proveedor que sí vamos a poder deducir su gasto, no va a ser considerado una operación simulada, ¿sí? Entonces yo creo que iban a venir dudas muy prácticas que nosotros como abogados empresariales debemos de irnos adelantando a situaciones como esa para poder darle mejor de las consultas a nuestros clientes, o mejor de las opiniones a nuestros clientes, ¿no? Porque yo sí estoy seguro que a la Secretaría del Trabajo, como se dice popularmente, se le va a hacer engrudo en el momento en que empiece a recibir la serie de solicitudes de registro de empresas como empresas especializadas. Adelante, Nacho, por favor. Sí, ahí en el caso de la positiva ficta, nada más recordar, quizás se nos pasó a aclararlo en la exposición, que hay un procedimiento para que opere la positiva ficta. Son 20 días que en los términos del artículo 8 constitucional la ley fijó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para responder sobre la procedencia o no del registro. Recuerden que el artículo 8 constitucional, conforme al derecho de petición, establece que la autoridad tiene la obligación de contestar en un breve término por escrito, ¿no? Jurisprudencialmente se ha venido interpretando que el breve término que establece el 8 constitucional, originalmente se decía que 4 meses para la negativa ficta, etcétera, y luego después se modificaron los criterios y dijo, bueno, depende lo que razonablemente requiere la autoridad, considerando la ley que rige al acto. Y luego, en este caso en particular, pues la ley ya establece el plazo de 20 días. El plazo de 20 días debe interpretarse como el breve término a que el 8 constitucional establece para el derecho de petición. Lo que sucede es que al agotarse los 20 días y no se tiene respuesta, se impone la obligación al solicitante de requerirlo para que 3 días
conteste si no lo hizo en los 20 días. Después de requerido, si transcurren los 3 días sin que dé respuesta, o sea, persistiendo la omisión de respuesta, entonces opera la positiva ficta. Quizás lo que debemos de hacer es, pues, tener recabado, pues, la solicitud, el requerimiento, pues, de alguna manera para poder demostrar en algún momento que fue la positiva ficta. Yo me atrevería a decir que a lo mejor hasta vamos a tener que ir a demandar la declaración judicial de que operó la positiva ficta, exhibiendo los documentos previos de solicitud y de requerimiento, ¿no? Pero bueno, Y eso lo que dice Nacho me parece muy interesante porque va derivado con la última parte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el caso de que la autoridad ni siquiera en esos 3 días nos conteste? Y claro, procede la positiva ficta. Vuelvo al tema. ¿Vamos a deducir ese gasto? ¿Vamos a acreditar el IVA? ¿Verdad? ¿No va a ser considerado como una operación simultánea? O sea, son preguntas porque en algunas ocasiones estos proveedores de servicios especializados, pues habrá que decirlo, son empresas muy modestas, ¿no? Es un comedor donde trabaja el papá, la esposa, la hija, y no van a hacer un procedimiento ante la Secretaría del Trabajo complicado, porque si ustedes leen, no lo voy a leer porque no porque sea largo, simple y sencillamente porque es un poquito confuso, el cómo acreditar el ser servicios especializados para que la Secretaría del Trabajo te dé esa certificación no está fácil, ¿eh? No está nada fácil. Aquí el artículo está hablando de para acreditar el carácter especializado se aportará información y documentación conforme a los requerimientos de la plataforma respecto de capacitación, certificaciones, permisos, licencias que regulan la actividad, equipamiento, tecnología, activos, capital social, maquinaria, nivel de riesgo, rango salarial prominente, experiencias, entre otros. Imagínense nada más, ¿no? Una empresa modesta se le va a complicar muchísimo el tener ese registro. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. Y más se va a complicar si la Fiscalía General de la República presenta una querella por el delito de defraudación fiscal que ahora se incorpora en el Código Fiscal. Así es. Adelante, Nacho, por favor. No. Adelante con la lámina, perdón. Sí. Ok, nosotros ¿qué le estamos sugiriendo a nuestros clientes que tengan como documento interno? Primero, el contrato por escrito entre nuestros clientes y la beneficiaria, perdón, entre la prestadora de servicios y la beneficiaria, que nuestros clientes, donde se establezcan los datos generales, el objeto de la prestación, así lo señala la ley, y el número máximo de empleados. El registro de padrón público ante el STPS por parte de la prestadora de servicio, el contrato y notificación de sustitución patronal a los empleados y revisar su objeto social. Esos son cuando menos los 4 elementos que debemos nosotros decirle a nuestro cliente: oye, necesitas un contrato con el prestador de servicio, necesitas requerirle su padrón, necesitas hacer un contrato o sustitución con los trabajadores y revisar tu objeto social. Adicionalmente, nosotros estamos sugiriendo que se revise el reglamento interior de trabajo, que se establezca una política de empresa en materia de subcontratación y que se revise el contrato colectivo, ¿verdad? Cuando menos eso generaría chamba para nosotros, ¿verdad? Habrá que decirlo como es, y cubrimos a nuestros clientes en el tema de alguna responsabilidad, sobre todo de carácter fiscal, ¿no? Adelante. Eso me lleva, Tito, a lo que comentábamos hace un momento, de que una vez requerido para que por 3 días manifieste respecto a la petición del registro sin volver, o sea, junto con la solicitud de declaración judicial de que operó la positiva ficta, se obligue a la Secretaría de Trabajo a realizar el registro como consecuencia de la positiva ficta, para darle seguridad jurídica a la empresa, porque si bien no tuviera una resolución directa respuesta a la Secretaría de Trabajo para obsequiar el registro, si tuviéramos una declaración de positiva ficta que originaría el registro mismo en el padrón y con eso darle certeza jurídica, ¿no? Correcto. Y desafortunadamente, como en el tema, no es el tema del día de hoy, el tema de los registros de los contratos colectivos, se centralizaron los contratos colectivos y la Secretaría del Trabajo no tiene la capacidad, ni siquiera los formatos los han subido en línea de manera apropiada para legitimar contratos colectivos de trabajo. Este tema también se está centralizando, entonces va a ser muy difícil que la Secretaría del Trabajo tenga las capacidades institucionales para estar otorgando esas certificaciones. Muy bien, ¿qué hacemos en cuanto a los personales? Tenemos 2 opciones, ya lo habíamos comentado.
podemos transferir totalmente de los empleados de la prestadora a la beneficiaria, ¿verdad? O sea, recibirlos, o bien transferir parcialmente. En alguna de las láminas lo comentábamos. Esto va vinculado con el objeto social, ¿verdad? Por eso le puse ahí que son los servicios especializados, porque tampoco no voy a recibir a 500, 600 empleados, a lo mejor voy a recibir a 400 y a lo mejor algunas de esa gente que yo recibiría, sí la puedo empezar a colocar en servicios especializados, si es lo que desde el punto de vista de negocios es lo que más me conviene. Adelante, por favor, Nacho. ¿La que sigue? Ok, ya finalizando con esto, comentarios y recomendaciones. Primero estamos sugiriendo que se haga una auditoría interna, revisar las unidades de negocios y esquemas fiscales de las empresas, ¿verdad? ¿Qué servicios? Yo me siento con mis clientes y le digo, a ver, ¿cuántos tienes directos y cuánto tienes en outsourcing? ¿Cuántos tienes en el esquema de insourcing? Porque hay empresas que también tienen sus servicios administrativos con el nombre de la empresa. Primero, determinar es como ir a, yo siempre les digo el mismo ejemplo, ¿no? Es como ir a sacar sangre y que tenga el resultado de tu examen de laboratorio, ¿no? Vamos a hacer una auditoría interna a la empresa y poder determinar cuántos empleados directos tengo que están en producción o que forman parte de la actividad preponderante de la empresa y cuántos son propios, cuántos están en el outsourcing y cuántos están en el insourcing. Le llamaríamos diagnóstico, Tito. Un diagnóstico, perfecto, un diagnóstico. Segundo, ampliación o modificación en su caso del objeto social para aclarar si me conviene o no el restringir el objeto social. Nosotros estamos proponiendo por ahí que el objeto social señale la posibilidad de yo poder contratar con terceros servicios especializados, que ya mi objeto social me autorice a mí, así como muchas veces el objeto social le ponemos, podrá contratar con terceros, bla, bla, bla. Bueno, la empresa podrá contratar con terceros servicios especializados que no tengan relación con su objeto social o actividad preponderante. Y nos adelantando a esa situación del contrato. Tercero, evitar una subcontratación innecesaria, ¿verdad? Hay empresas que me dicen, se resisten, como decía Nacho, me gustó mucho esa expresión que dice Nacho al principio de la introducción de la plática, hay empresas que todavía se resisten a esta situación. Bueno, yo creo que sí hay que estirar un poquito la ley, como les decía, la Ley Federal del Trabajo es una ley de interpretación, no es de aplicación estricta, entonces pudiéramos nosotros ampliar y subcontratar a algún personal. Tener especial atención al tema de la no deducibilidad. La ley de impuesto sobre la renta del Código Fiscal ya nos están hablando precisamente de utilizar esquemas ¿cómo se llama?, de subcontratación que pudieran ser una simulación y por lo tanto establece sanciones importantes. De hecho, el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, fracción I de Ignacio Avilés, dice, serán considerados delito, imagínate nada más, Nacho, serán considerados delitos de defraudación fiscal, inciso I del 108, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados, ¿sí? Esta ya es una reforma que ya entró en vigor, como dice Nacho, aquí habrá que ver el tema de la vacatio legis. Es en particular, Tito, entrará en vigor el 1 de agosto. Sí, porque el transitorio dice que el Código Fiscal entra en vigor hasta el 1 de agosto. Al 1 de agosto, así es. Y también, y no solamente es el tema de defraudación fiscal, sino que también aquí habla el artículo 81 también del Código Fiscal, habla de infracciones relacionadas con la obligación de pago, ¿sí? Entonces, cuidado porque hay una infracción, por ahí también hay un tema de defraudación fiscal y hay un tema de no deducibilidad y no acreditamiento del IVA. Entonces, el tema número 4 se me hace sumamente delicado, ¿no? Elaborar contratos y documentos de protección, me refiero precisamente a que tengamos un documento escrito, un contrato por escrito, no solamente una orden de compra, donde se establezca cuál es el alcance del servicio. Y al final del día, yo concluyo esta plática diciendo, esta reforma, en mi concepto, tiene 3 impactos. El laboral, propiamente dicho, el fiscal y de seguridad social, que tiene que ver con un tema de flujo de las empresas, y el tema corporativo. El tema corporativo tiene que ver con el tema de si restringo o amplío mi objeto social. Sin embargo, todo lo que nosotros le podemos recomendar a nuestros clientes en estas 3 esferas, laboral, fiscal y corporativo, tiene que tener una lógica de negocio. Si no tiene una lógica de negocio y al cliente le va a salir más caldo el caldo que las albóndigas, no tiene una viabilidad empresarial. Si yo le digo a mi cliente, oye, transfiere a tus empleados
de la empresa prestador de servicios a la empresa. Perfecto, los transfiero. ¿Ya sacaste tus cuentas? Sí. Me va a salir en 100,000 pesos al año. Aguanto 100,000 pesos al año. Perfecto. Y lo corporativo, no te preocupes, el objeto social me permite que yo lo reciba. Y me voy a voltear a decir, oye, Roberto, sí, pero resulta que no tiene lógica de negocio porque voy a empezar a repartir 1,000,000 de pesos de PTU entre 2 empleados, ¿verdad? Entonces no tiene una lógica de negocio el que me esté recomendando que los transfiera y los reciba y que no modifique mi objeto social. Entonces, cuidado con este tema de la lógica de negocio, porque es en mi concepto donde viene nuestra aportación de abogados, y yo siempre he dicho, nosotros tenemos 2 cachuchas de abogados y de empresarios, ¿verdad? Y con esa cachucha, con esa mentalidad de empresarios, ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones de negocio, ¿no? Yo creo que aquí terminamos, Nacho. Entonces, Tito, como multifacética que es la reforma, pues qué bonito, chamba para todos, ¿no? Pues así es, mira, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Yo creo que aquí terminamos. No sé si habrá algunas preguntas por ahí, creo que sí. Buenas tardes, licenciado Avilés, licenciado Quijano. Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. En nombre del Consejo y la membresía, pues sabemos que tuvieron corto tiempo para preparar la exposición, pero pues sin duda demuestran que son especialistas en la materia por la profundidad y lo nutrido de la presentación. Me corresponde pasar a abrir la etapa de preguntas. Aquí en el chat de algunos comentarios, pero no sé si también si hay alguna sociedad, algún miembro de la sección que quisiera abrir su micrófono para exponer o plantear alguna pregunta. No le saquen. Y una pregunta Perdón, adelante. ¿Qué tal? Héctor Castilleja, buenas tardes, licenciado Avilés, tanto gusto, licenciado Quijano, gusto en verte otra vez. Igual, Héctor, buenas tardes, a tus órdenes. Viendo la reforma en la parte del objeto social que tanto está marcado aquí en la presentación, pero veo que también está vinculado con el tema de la actividad preponderante. Entonces también hay casos donde hay empresas con objetos sociales muy genéricos o muy generales, que prestación de todo tipo de servicios y asesorías y demás, ¿no? Entonces, ¿qué referente pudiéramos tomar en cuanto a la actividad económica preponderante para no caer en juicios de valor, de decir yo pienso, yo creo, y que al rato sea una sopa ahí de opiniones entre los funcionarios de la empresa tratando de definir la actividad preponderante? Pudiéramos tomar como referente quizás las actividades o los conceptos bajo los cuales la empresa factura los servicios. Para poder definir la actividad preponderante nos tendríamos que ir a lo mejor a las licencias de operación de los establecimientos. No sé qué referente pudiéramos tomar ahí para darle forma a la actividad económica preponderante. No sé, Tito, ¿quieres comentar? Sí, mira, es una pregunta muy interesante, Héctor, porque sí, efectivamente, hace rato lo comentábamos, que hay empresas que tienen un objeto social muy amplio y bueno, al final, en estas semanas nos hemos encontrado que lo más conveniente es restringir la actividad y te voy a dar un caso concreto. Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a la venta de material de construcción. Ok, la venta de material de construcción es clase 2 ante el Seguro Social, pero cuando le meten los choferes, se va a clase 4, ¿ok? Y resulta que hay 3 o 4 choferes nada más, y en el negocio de la venta de material de construcción tienen 70 empleados. Entonces, por 4 empleados, tu grado de riesgo, tu clasificación de grado de riesgo se te eleva. Esa es una de las cuestiones más delicadas. Precisamente en el documento que tengo que la Secretaría del Trabajo subió y luego bajó, habla precisamente de la unidad económica especializada, y fíjate lo que dice: conforme al catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo. ¿Ok? Entonces, ahí sí yo creo que nuestros clientes pudieran jugar un poquito con su actividad
preponderante, decir, bueno, mi actividad preponderante resulta que es no la venta de material de construcción, sino la venta de material para remodelaciones, ¿sí? Por ahí un cliente me pasó ese tip y te baja tu clasificación de grado de riesgo según el catálogo del Seguro Social. Entonces, vamos a amarrarnos de ahí, pero sí va a ser un juego muy cerebral, un juego de creatividad por parte de nosotros, porque la última filmina precisamente era el tema que tocaba, Héctor, la lógica de negocio. Sí recibo a todo el mundo, pero si esto no tiene lógica de negocio, en vez de costarme 100,000 pesos, me va a costar 1,000,000 de pesos, no lo voy a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que ahí sí tendríamos nosotros que ser muy creativos con nuestros clientes, restringir a lo mejor, en la mayoría de los casos es lo que estamos haciendo, los objetos sociales. Y ahora sí, oye, yo vendo material de construcción, yo no reparto, yo lo subcontrato a la repartición del material de construcción. Para eso contrato a otra empresa que se llama Choferes del Noroeste, ¿verdad? SADCB. ¿Ok? Entonces, pero sí es un tema de flujo. Al final, la reforma es una reforma que tiene un impacto económico y tiene que ver con el flujo de las empresas. Muchas gracias, licenciado. Agregar solamente un poco, Héctor, Tito, que precisamente cuando abordamos el inicio de esta charla, decíamos que la redacción otra vez dejaba mucho que desear, como en el 2012, porque generaba incertidumbre. Generar un concepto sin definirlo es sinónimo de incertidumbre y por lo tanto inseguridad jurídica. Actividad preponderante, pero si no defines en la ley que se define como preponderante, pues lo dejas muy abierto, ¿no? Y entonces hay que empezar a hacer maromas y procesos para tratar de justificar que estamos encuadrando nuestra actividad preponderante y por qué es actividad preponderante. Pero el mensaje que debemos dar es que cada caso en particular tendrá que ser analizado y tendrá que ser justificado, ¿no? Con pruebas y evidencias objetivas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, licenciado. Bien. Pregunta Ana de la Rosa, en caso de empresas de seguridad reguladas que pagan nóminas, entiendo, y cumple con sus obligaciones, ¿qué debe hacer? Ahí, Tito, si me permites avanzar un poco, supongo que son guardias de seguridad privada, ¿no? Sí. Pues ahí hay una mala noticia porque no solamente van a requerir el registro de la Secretaría de Seguridad Pública respectiva, sino que ahora también el registro como empresa subcontratante, subcontratista, para efectos de poder prestar el servicio especializado. Desde luego que si tu empresa no se dedica a dar servicios de seguridad y solamente requieres guardias para resguardar tus instalaciones, no está alineada con tu objeto social ni con tu actividad preponderante, pues sí se justificaría la subcontratación especializada de esos servicios. La mala noticia para este tipo de empresas es que aparte del registro que requiere de la Secretaría de Seguridad Pública, ahora van a querer el registro de la Secretaría del Trabajo. Tito. No, sí. Tenemos un cliente muy interesante que hace limpieza de oficinas, ¿sí? Resulta, vinculando a la pregunta que nos hacía Héctor hace rato, que yo no lo sabía, me enteré esta semana, que no es lo mismo limpiar oficinas por afuera que por adentro, que la clase de riesgo es totalmente distinta, porque afuera te tienes que subir a no sé dónde y los accidentes de trabajo se dan ahí. Imagínate nada más eso, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, totalmente de acuerdo con Nacho. Se vuelve una actividad especializada y vas a requerir ¿cómo se llama? La autorización por parte de la Secretaría del Trabajo para operar y para que sea el gasto deducible, ¿no? Entonces, probablemente no es tema del día de hoy y además ya se nos acabó el tiempo, el tema del amparo, ¿verdad? Muchos clientes me están diciendo, oye, ¿me puedo amparar? Bueno, el que recibe el servicio no, pero que el proporcione el servicio sí, porque en mi concepto es una restricción de la actividad de comercio, como dice Nacho. Ahora resulta que los guardias de seguridad no solamente necesitan un requisito por la naturaleza del desempeño de su empleo, sino que ahora tienen un segundo requisito, ¿no? Que es una autorización por parte de la Secretaría del Trabajo. ¿Cabría el amparo? No lo sé. Yo creo que ahí sí valdría la pena, Juan Arturo, que convocáramos a los constitucionalistas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta?
¿no? Bueno, Vámonos. pues le pido a María Celia aquí que nos apoye con proyectar el reconocimiento que se les ha preparado por el apoyo en esta exposición, iniciando con el licenciado Quijano. Me permito la lectura del mismo. ANADE Baja California otorga el presente reconocimiento al licenciado Roberto Quijano Sosa por su excelente presentación del tema Precisiones en materia de outsourcing, fechado el día de hoy, 13 de mayo 2021, firmado por el licenciado Francisco Javier Sánchez Pérez, su calidad de presidente, y licenciada Nuria García Negrete, su calidad de vicepresidenta de la sección. Muchas gracias, licenciado Quijano. A sus órdenes, gracias a ustedes por el espacio. Igualmente, se otorga el presente reconocimiento al maestro Ignacio Avilés Bustillos por su excelente presentación del tema Precisiones en materia de outsourcing, fechado 13 de mayo 2021, firmado por el licenciado Francisco Javier Sánchez Pérez, presidente, licenciada Nuria García Negrete, vicepresidenta. Gracias, licenciado Avilés. Muchas gracias, licenciado Campos, y muchas gracias a NADE, nuestra Gracias. casa. Y pedirles, como saben que es ya costumbre, si pudieran, los que estén en condiciones de hacerlo, abrir su cámara para la foto del recuerdo y despedida, ahí pidiendo el apoyo al staff ahí para la foto. Unos segunditos nada más. Ahí estaba Pedrín, estaba roncando Pedrín, te oigo. Marisa, saludos. Estamos. Listo. Listo, muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, que estén Hasta muy bien. luego. Gracias. Estén bien.